Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Este tema tiene que ver directamente con lo que analizamos el domingo. Leamos el pasaje. Dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarlos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. El nombre del tema es seremos arrebatados, y de aquí lo estamos sacando. Entonces, bíblicamente, el arrebato, o como le llaman muchos, el rapto, es doctrina bíblica, ¿verdad? Si tú dices, no, que el rapto no es bíblico, bueno, quizás la palabra rapto no la vas a encontrar, ¿verdad? Pero el concepto del rapto de la iglesia o del arrebato, del griego harpazo, que ahorita lo analizamos, es una enseñanza bíblica que conlleva a distintas teorías en cuanto a lo que significa, sobre todo en el momento en el que el rapto sucederá. Ahora, aquellos que dicen que no hay rapto tienen un problema con estos pasajes, y no nada más con este, sino con otros que hablan de este mismo evento. Podemos tener diferencias en el momento del rapto, antes de la tribulación, o sea, de la gran tribulación, porque tribulación ya hay, ¿verdad? La Biblia habla sobre la gran tribulación. Entonces, algunos piensan que el rapto sería antes de la gran tribulación, otros que a la mitad de la tribulación, y otros que al final de la gran tribulación. Y luego después viene el milenio de Cristo, y hay quienes dicen que no hay milenio de Cristo, hablando literalmente, sino que simbólicamente. Entonces existen distintas posturas: eres pre-tribulación, mid-tribulación, post-tribulación en cuanto al arrebato de la iglesia, o eres amilenarista, de que no crees que el milenio sea algo literal, de que Jesús va a venir a reinar sobre la tierra durante 1000 años, y hay quienes dicen sí va a ser algo literal, Jesús va a venir, y Jesús viene antes del milenio o después del milenio, y hay muchísimas posturas doctrinales. Lo importante es que entendamos que toda esta doctrina, es decir, el rapto o el arrebato, es bíblico. Si estamos de acuerdo en que hay un arrebato, bíblicamente hablando, estamos en el mismo sustento, en la misma base doctrinal. El momento en el que tú consideras que va a ser el rapto, eso ya es cuestión tuya, ¿verdad? No hay ningún problema si tú crees que es a mitad de la tribulación o al final, o si como yo crees que es antes de la tribulación. El momento en el que la iglesia será arrebatada viene a ser un tema terciario y no debe provocar divisiones entre nosotros. ¿Me explico? Si tenemos el mismo fundamento bíblico y estamos de acuerdo en que la Biblia enseña que va a haber un arrebato, la iglesia será arrebatada, hasta ahí estamos en el fundamento correcto, que es la enseñanza de los apóstoles, y ahorita vamos a ver que es algo que también es por revelación directa de Jesús. Entonces, mi intención el día de hoy es analizar lo que la Biblia dice del arrebato, haciendo exégesis, es decir, analizando lo que el texto dice y concluyendo a partir de lo que el texto dice. No vamos a usar eisegesis, es decir, ponerle cosas al texto que no dice, ¿verdad? Un ejemplo muy común de eisegesis: dicen, tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, y le preguntas, ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo dice la Biblia? Ah, porque en Apocalipsis dice que aquel que triunfe no será borrado su nombre del libro de la vida. Entonces, sí te lo puede borrar, ¿verdad? Solamente los que triunfan no. Bueno, eso es eisegesis, porque la Escritura no dice que tu nombre sea borrado. Dice que tu nombre no será borrado si triunfas. Que tú creas que sí, eso no es algo que el texto dice. ¿Me explico? Por eso, si tú piensas que sí se puede borrar porque la Biblia dice que no, estás haciendo eisegesis, le estás poniendo cosas al texto, cosas que el texto no dice, ¿verdad? Pero si concluimos solamente partiendo del texto, no puedes decir que tu nombre puede ser borrado, porque la Biblia en ningún momento dice eso. Entonces, haciendo exégesis, muchas doctrinas en cuanto al momento del arrebato y muchas interpretaciones se vienen abajo porque necesitan interpretaciones alegóricas, símbolos. Aquí dice literalmente esto, pero lo que significa es esto y esto, y ya se inventan lo que quiere que significa, pero eso no es lo que la Biblia dice. Entonces es muy peligroso interpretar la Biblia de forma alegórica cuando no es necesario usar alegorías de acuerdo con el texto. Y ponemos una regla muy simple: siempre la Escritura debe ser interpretada literalmente, a menos que la interpretación literal
termine o resulte en algo absurdo. Si la interpretación literal es absurda, nos vamos a los símbolos. ¿Me explico? Quizás pudiéramos pensar que saldrá un dragón del mar, ¿verdad? Escarlata, 10 cabezas y todo eso. ¿Se lo interpretamos literalmente o no? Bueno, pues yo nunca he visto un dragón de 10 cabezas, ¿verdad? Ni un dragón ni rojo ni verde de ningún color. Ahora, la Escritura también nos enseña más adelante sobre ese dragón que cada cabeza tiene cuernos y cada cuerno es un rey, y ya te enseña que es una alegoría. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es, por medio de exégesis, solamente partiendo de lo que la Escritura dice, tratemos de entender lo que Pablo enseña en cuanto al arrebato, ¿ok? Entonces, el domingo hablamos sobre la voluntad de Dios. Dijimos que en el idioma griego, en el Nuevo Testamento, existen 2 palabras para hablar sobre la voluntad de Dios. La voluntad permisiva o revelada y la voluntad decretiva u oculta. Y vimos que la permisiva es rechazable, es la mejor oferta de Dios y tú la puedes rechazar. Pero la decretiva u oculta, esa es inquebrantable. El propósito de Dios es inmutable, dice la Escritura, no puede cambiar. Entonces, hay cosas que Dios desea que pasen y quedan, se cumplirán de acuerdo a lo que tú hagas. ¿Me explico? Dios quiere que todos seamos santos, ¿verdad? Y que nunca digamos mentiras, y sin embargo eres mentiroso. Entonces, está quebrantando la voluntad de Dios, la voluntad permisiva sí. Dios quiere que nunca digas mentiras. Sin embargo, tú puedes decir mentiras e ir en contra de lo que Dios desea como la mejor oferta. Pero cuando dice que Jesús dijo, la voluntad del Padre es que yo no pierda ninguno, de los que Él me da, no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día final. Y si Jesús es Dios, entonces no puede fallar. ¿Me explico? El plan divino, si tu nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, y al final se van a salvar los que están en este libro, eso que está escrito ahí implica la voluntad decretiva de Dios, de que los que están apuntados ahí se van a salvar, aún a pesar de ellos mismos, porque la salvación es por fe, por gracia, no por obras. Entonces, cuando hablemos del rapto y del día del Señor, que si Dios quiere lo tocamos el domingo, tenemos que considerar que son cosas que van a suceder según la voluntad decretiva de Dios, no según la voluntad permisiva. La iglesia será arrebatada y no depende de ti y no lo puedes cambiar. Es algo que Dios decidió que sucediera y es imposible alterarlo. Es inmutable lo que va a suceder. Entonces, consideremos antes de empezar a analizar el texto que la iglesia de los tesalonicenses, ¿se acuerdan que Pablo la fundó y debido a una trifulca que se hizo donde los acusaron de sedición o ir en contra del emperador romano al tratar de instituir a Jesús como rey, de una forma completamente sacada de contexto, ¿verdad? Pablo y Silas tienen que huir a Berea por la noche. Así que Pablo no pudo instruir o acabar la instrucción con los tesalonicenses. Tuvo que salir y ya analizamos en temas pasados que manda a Timoteo para preguntar cómo están. Estudiamos sobre la certeza que tiene Pablo sobre la salvación de los de Tesalónica. Y luego leamos 1 Tesalonicenses 4:13. Empieza a tocar un tema que los tiene tristes. 1 Tesalonicenses 4:13. Nueva versión internacional dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Entonces, hay gente que dentro de la iglesia que ya murió, ¿verdad? No sabemos si a causa de la persecución o por causas de enfermedad o causas naturales, pero están tristes. ¿Por qué están tristes? Bueno, yo sé que cuando pierdes algún familiar, la tristeza es algo natural, ¿verdad? Pero Pablo quiere explicar que no hay razón para estar tristes. Y si entendemos que no estuvo mucho tiempo con ellos enseñándoles, tendríamos que pensar o tratar de determinar hasta qué punto les enseñó. Ya hemos visto en otras cartas que Pablo enseña que la esperanza del creyente es nuestro reencuentro con Jesús. Jesús dijo que vendría por su iglesia. Así que la esperanza de nosotros es que un día resucitaremos a su imagen y semejanza. ¿Me explico? Seremos como Él. Pero parece que los tesalonicenses tienen un problema porque dicen: nos entristecen aquellos que murieron, y Pablo más adelante va a explicar qué pasa con la resurrección de los muertos. Primero tratemos de ver lo que Pablo ya dijo antes de esos capítulos para tratar de determinar
hasta qué punto los tesalonicenses sabían de la resurrección. Vamos a 1 de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. 1 del 9 al 10. Dice: ellos mismos cuentan lo bien que ustedes no recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, cuando Pablo les escribe esto en el primer capítulo, deja ver que ellos voluntariamente se apartaron de los ídolos, les sirven a Dios y esperan del cielo a Jesús. Así que saben de su venida, ¿verdad? Pablo sí les enseñó que Jesús vendría. Luego, capítulo 2, versículo 19, de la misma carta, dice en resumidas cuentas: ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Así que saben, nuevamente hay otra referencia que saben que Jesús va a venir otra vez, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 y 2. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Están enterados del día del Señor, y más adelante vamos a analizar esto muy poquito, nomás para dejar entrada al próximo tema. Pero entonces, a grandes rasgos, tienen claro que Jesús va a venir, ¿verdad? Entonces, se entristecen porque algunos ya murieron. Todo parece indicar que ellos no entienden qué va a pasar con los que ya se murieron. Si te dicen, nuestra esperanza es que un día Jesús va a venir por nosotros, y mientras esperamos, uno de nosotros muere, ellos se preguntaron, ¿nosotros vamos a recibir a Jesús? ¿Y los que se murieron qué? ¿Me explico? El hecho de que mueran impedirá que puedan reunirse con el Señor. Quizás es algo para nosotros muy básico y fundamental. Y dices, o sea, ¿cómo es que no entienden eso? Por eso es importante notar que ellos eran creyentes nuevecitos, ¿verdad? Tenían poquito tiempo en el Evangelio y Pablo no les había explicado a detalle todas las cosas. Les dijo que Jesús vendría y les habla sobre el día del Señor, pero no sabían qué pasaría con aquellos que murieron antes de que Jesús llegara. Entonces parece que ellos de alguna forma concluyen que el que se murió ya no va a estar para cuando Jesús venga y por lo tanto no puede estar con él. Entonces, Pablo explica lo que pasará con los muertos. 1 de Tesalonicenses 4:14. Dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Entonces, les aclara: ¿estás triste por el que se murió? ¿Te preocupa que no vaya a irse con Jesús porque no está vivo para cuando Jesús venga? No importa, cuando Jesús venga, los muertos van a resucitar. ¿Cuáles muertos? Dice, los que han muerto en unión con Él. La Reina Valera 60 dice, los que durmieron en Él. Así que, ¿crees tú que en base a esto que está diciendo, los que durmieron en Él, quién cae en la categoría de dormir en Él? ¿O quiénes son los que mueren en unión con Él? ¿Cómo establecemos esa unión? ¿Podemos contarle sus pecados y poner un límite? Si los que se murieron y tenían pecaditos, sí están en unión con Él. Si tenían pecadotes, no están en unión con Él. Aquellos que justo antes de morir le pidieron perdón a Dios. O, imagínate que yo hice algo malo, no me puse a cuentas con Dios, me atropellan y me muero. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Jesús me va a resucitar o no? Porque me morí en pecado. Pecado no confesado. Sabemos que la Escritura dice que si confieso mis pecados van a ser perdonados. ¿Qué tal si no alcancé a confesarme al final? Por eso en las películas están de que se va a morir agonizando y traigan al sacerdote para confesarse, ¿verdad? Y si ahora sí me muero y me voy con Dios. Como que lo único que piensan, lo que piensan algunos es que lo único que necesitas antes de morirte es pedirle perdón a Dios. Y muchos dicen, yo no me voy a acercar a Dios hasta que esté a punto de morirme. Voy a disfrutar mi vida ahorita y justo antes de morirme voy a decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador y listo. Mis pecados van a ser perdonados y derechito al cielo. No, para poder morir en unión con Él implica que somos uno en Cristo. Para ser de Cristo, ¿qué se requiere? Tener el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón echaste una mentira y te mueres y nunca le dijiste a Dios antes de morirte que habías echado esa mentira?
¿Te vas al infierno o resucitas cuando Jesús venga? Bueno, pues si tenías el Espíritu Santo, la Escritura dice que Dios perdonó todos nuestros pecados. Así que no es un asunto de confesarme justo antes de morirme. Es un asunto de tener el Espíritu Santo en mí. El sello, la garantía de la promesa. ¿Ok? Entonces, a los que murieron en Cristo, o sea, en unión con Él, los que tienen el Espíritu Santo, son los que Dios va a resucitar. No todos los que se murieron. ¿Ok? Porque en todos los velorios que dicen, ya está en un lugar mejor. Y me van a decirle, ¿y te consta? ¿Cómo vivía el individuo? ¿Tenía el Espíritu Santo o no? Pudo haber sido el peor hombre que se te ocurra, déspota, nadie lo quería. Pero todos en el día de su funeral van a decir que ya está en un lugar mejor. ¿Verdad? Para no meterte en problemas. Pero aquí la Escritura es clara. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. No todos. Así que es una mentira decir que la persona que no tenía ningún síntoma de tener el Espíritu Santo, es una mentira que digas ya está en un lugar mejor. ¿Verdad? No aplica. Así que aguas cuando te inviten a hablar a un velorio y sabes que el que se murió no era creyente, ¿qué vas a decir? Bueno, está difícil, ¿verdad? Así que, primero dice, los que se murieron van a resucitar con Él. Por eso la Reina Valera 60 dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, la palabra en el original durmieron es durmieron. Y Pablo habla de que en el original, que los cristianos no dice que se hayan muerto, dice que durmieron. Y si Pablo está diciendo que resucitarán un día con Jesús, la mejor forma de descubrir a alguien que murió es decir que durmió, porque sabemos que un día va a despertar, igual como cuando alguien duerme. Entonces, en el Nuevo Testamento se refiere a los muertos en Cristo como gente que ha dormido, y utiliza la misma palabra griega para decir los que durmieron. Y esto conlleva la idea de que así como tú duermes y despiertas, todos aquellos creyentes genuinos que tienen el Espíritu Santo, una vez que murieron, nosotros no estamos sin esperanza como los otros, no estamos tristes como los otros, de manera que no le decimos a esta persona jamás te voy a volver a ver y me despido de ti. Nunca sería una despedida, sino un hasta luego, si es que me considero también creyente, ¿verdad? Entonces, cuando duermen, cuando un cristiano enfrenta la pérdida de un familiar, un ser querido, es normal que le duela, ¿verdad? Y aún en la Biblia vemos procesos de duelo. Le lloraron 30 días a Aarón, 30 días a Moisés. Pero nunca es una pérdida de esperanza. Nunca es jamás lo voy a volver a ver. El hecho es que resucitarán. Y si van a resucitar, las familias de creyentes que hayan sido divididas por la muerte, un día serán reunidas. ¿Me explico? Un buen amigo, un buen hermano en Cristo, que haya muerto, un día lo vas a volver a ver. Por eso yo muchas veces he dicho, cuando tocamos temas así de la venida del Señor, que un día vamos a ver a Adán en persona. Abel. ¿Qué onda, Abel? ¿No viste cuando Caín venía a matarte o te defendiste, corriste? ¿Cómo estuvo? Decirle a David, no hombre, te pasaste con Betsabé. Sansón, ¿te hacías trenzas? ¿Cuántas? 3, ¿verdad? Eran las que se hacía. Vas a poder conocer a los individuos. Enoc, cuéntame cómo fue que te fuiste. Elías, ¿cómo estuvo ahí el torbellino? Vas a poder reconocerlos. Entonces, hay gente que piensa que cuando resuciten no se van a acordar de lo que pasó. Y es borrón y cuenta nueva. Y yo le he dicho muchas veces, jamás podrías estar agradecido con Dios si te hicieron una limpia en la memoria. ¿Verdad? Jamás podrías decirle, debido a ti estoy aquí. Porque si te borraron la memoria y empiezas de cero, decías, oye, pues ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué habría agradecerle algo a Jesús si no recuerdo nada? Sería imposible. Así que a pesar de que tengamos un cuerpo glorificado, vamos a ser reconocibles. Pero no en la misma situación, ¿verdad? Espero yo que yo ya anciano de días y mi esposa también, al morir, allá nos reencontremos, pero no en calidad de esposos, ¿verdad? Jesús dijo que ya seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Nos podremos reconocer, pero nuestra relación de matrimonio no volverá a ser. ¿Me explico? Sería algo distinto. Entonces, lo primero que dice es, los que
murieron también van a resucitar. Y Pablo nos habla más a detalle de la resurrección en 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, 12 al 23. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desechados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Así que es un hecho que va a haber resurrección. Y lo primero que va a suceder es la resurrección. Y según Pablo, en la carta de los Tesalonicenses, después viene el arrebato. ¿Ok? Así que va poniendo un orden. Primero es la resurrección de los que murieron en unión con Cristo. Porque cuando lees Apocalipsis vas a encontrar el juicio del gran trono blanco. Y llega el momento de que todo ser humano que no haya sido muerto en unión con Jesús va a resucitar para condenación. Entonces, todos van a resucitar, pero no al mismo tiempo, ¿verdad? La primera resurrección que registra la Escritura que se va a presentar es la de aquellos que murieron en Él. Y después resucitarán todos los demás. Así que la pregunta no es si vas a resucitar, sino cuándo, ¿verdad? Según Pablo, tienes dos opciones: resucitas y vas a haber llevado las nubes y esperar a Jesús ahí, o resucitas y ves un gran trono blanco. Entonces, tip rápido: si ves un trono blanco, estás en el hoyo, ¿verdad? Ninguno de los que lleguen al juicio del gran trono blanco se va a salvar, ninguno. Así que le dicen los tesalonicenses: todos van a resucitar, pero ojo, no está hablando de la resurrección general, sino de aquellos que murieron en unión con Cristo, que es distinta a la resurrección que todo mortal experimentará tiempo después. Ya cuando lleguemos a Apocalipsis investigamos eso de los tiempos, ¿verdad? Si no, no me alcanza el tiempo para ver el tema. Luego brinquemos al versículo 35 al 39. Porque alguna vez escuché o leí que esto de los zombies, los muertos vivientes, es bíblico, ¿verdad? Porque la Biblia dice que un día los muertos van a resucitar. Entonces han surgido preguntas que me han hecho y un día me hice yo también. A ver, ¿qué pasa si cuando me enterraron, no me enterraron completo? Imagínate que me faltó un brazo o una pierna. En la resurrección, ¿lo voy a tener o no lo voy a tener? Ahora, ¿es pecado que te incineren al morir? Hay muchos cristianos que dicen que no debe ser incinerado, que debe ser enterrado, porque luego ¿qué onda con la resurrección? Te queman y te van a hacer polvo. Y cuando resucitan vas a decir: ah, caray. Y los huesitos y... ¿no? Como que piensan que Dios se va a complicar y va a decir: no, pues no contaba con que Hernán lo iban a cremar. O imagínate que me morí con unos kilitos de más. Cuando resucite, ¿voy a seguir ese chonchito? ¿O Dios va a eliminar las calorías? ¿Voy a resucitar fit? ¿O voy a resucitar así como me quedé? De hecho, por ahí hay unos servicios que ofrecen de convertirte en un árbol cuando te mueras. Mira, como árbol plantado junto a corrientes. Te puede dar una especie de cápsula y tu cuerpo sirve como abono para que la semilla crezca y se puede convertir en un árbol. Y dice: oye, ¿cómo te suena eso? ¿Es pecado? Y cuando resucites ¿tú vas a ser el árbol o qué? Entonces Pablo explica, 1 Corintios 15, 35 al 39. Tal vez alguien pregunte: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería!
Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Así que no importa en qué condición fuiste enterrado. Del polvo vienes y al polvo volverás. Si te incineran, ¿altera el proceso? ¿Se le complica a Dios? Claro que no. Ahora, ¿qué pasa si, como lo hacen muchos, desde la avioneta avientan las cenizas? ¿Cómo le va a hacer Dios para juntar cada granito? No lo requiere juntar. ¿Me explico? No es necesario juntar los pedacitos. Vamos al versículo 42 al 50, ahí en Corintios 15. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, también llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Así que sigo siendo yo, pero ya no tengo este cuerpo. Y mi cuerpo será como el de Jesús, un cuerpo glorificado. Si al nacer soy como Adán, al resucitar soy como Jesús. Solamente para aquellos que murieron en Él. ¿Verdad? Los que resuciten en el juicio del gran trono blanco no van a tener esta misma situación. ¿Verdad? Ok. Entonces, en cuanto a la resurrección, regresamos a Primera de Tesalonicenses 4:13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Entonces, si les faltó una parte del cuerpo, si fueron quemados, lo que sea, no importa. Tendrán un cuerpo nuevo. Entonces, ¿qué onda con las calorías? No aplica, ¿verdad? Ya después veremos qué se va a hacer con este cuerpo. Hay promesa de Jesús de que nos dará a comer del maná. Entonces vamos a poder comer, ¿verdad? Y hay muchas más cosas que por tiempo no vamos a analizar, pero iremos estudiando más adelante. Entonces, ahora el versículo 15. Bueno, el 14 de una vez. El 14 y 15. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pausa. Ok, ya dijo lo que va a pasar con los que murieron, ¿verdad? Van a resucitar. Y los que quedemos vivos, suponiendo que viene en mi periodo de vida, nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. De aquí viene la idea de que los tesalonicenses pensaban que el que se había muerto ya no podría beneficiarse de la venida de Jesús. No podría tener un cuerpo glorificado porque ya se murieron. Entonces dice Pablo, no, nosotros no vamos a ser transformados antes que los que murieron, sino que en la resurrección de los que murieron ya tienen un cuerpo glorificado. Luego nosotros, los que quedamos vivos, vamos a ser transformados. Entonces se preocupaban de que los que murieron no alcanzaran la venida del Señor. Y Pablo dice, son los primeros que van a ser glorificados. Van por delante de nosotros. ¿Ok? Pero aquí hay que notar que dice, conforme a los dichos por el Señor. ¿Ok? En todo el Nuevo Testamento, ¿dónde se registra lo que Jesús dijo? En los Evangelios. Los 4 Evangelios. Es importante notar que Jesús nunca habló sobre este tema en los 4 Evangelios. Si quieres, búscalo. Conforme a lo que ha dicho el Señor, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta el bien del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Vamos a leer el 16.
El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Jesús nunca habló sobre este tema. Nunca. La única referencia de Jesús a esto que habla Pablo la encontramos en Juan 14. Leamos Juan 14 del 1 al 3. Te digo, Pablo está diciendo de acuerdo a lo que dijo el Señor, ¿verdad? Pero no está registrado en los evangelios eso que acaba de decir Pablo. Lo que acaba de decir Pablo y lo que acabamos de leer, versículos 16 y 17, Pablo está diciendo que eso no lo está diciendo él, sino que eso lo dijo el Señor. Pero en los evangelios no está registrado que Jesús haya dicho eso. Lo que tenemos registrado en cuanto a venir con los que son de Él está en Juan 14 del 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, según Jesús en Juan 14... acababa de decirles, capítulo 13 y atrás, que iba a partir con el Padre, ¿verdad? ¿Dónde está el Padre? En el cielo. Ok, va para allá. En la casa de mi Padre, dice la Reina Valera 60, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Algunos dicen que Jesús está construyendo unas casas. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ya están esas moradas. Las está preparando, no las está construyendo. Porque algunos dicen, las está construyendo, ¿y cuántos años lleva ya? Imagínate cómo va a quedar. No habla de que es un arquitecto que va a construir casas. Habla de que hay muchas moradas allá y que va a preparar lugar. Ok. Y luego, vendré por ustedes. Y luego, para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Pero esto tiene poca relación con lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que seremos transformados. Pero deja en claro que vendrá por los que son de Él. Y el objetivo, según estas palabras de Jesús, es llevarlos a donde Él está. Si Él va con el Padre y luego viene para llevarnos, ¿a dónde nos va a llevar? Al cielo. ¿Ok? Esto es interesante porque aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es hasta el final de la tribulación, cuando Jesús viene a reinar en la tierra, tienen un problema. Porque dicen, nos va a raptar, pero no nos vamos a ir, nos va a regresar. Dice, no, pues ahí voy para arriba en las nubes. Aquí está Jesús y ahora vamos para abajo con Él, ¿verdad? ¿Y en qué momento se va a cumplir esto? No se puede cumplir. De nada sirve hablar del arrebato a la luz de las palabras que Juan registra en capítulo 14, del 1 al 3. En la casa de mi Padre hay moradas. Voy a venir por ustedes y los voy a llevar. Así que cuando habla del arrebato, tiene que ver con llevarte donde Jesús está. ¿Me explico? Entonces, hay un problema con los que piensan que es al final de la tribulación cuando Jesús viene. No pueden explicar este pasaje y tienen que irse al simbólico. Dicen, no, lo que pasa es que ese lugar que habla es la salvación. Y cuando Él muere, pues nos da salvación y ese es el lugar que tenía para nosotros. Y dices, bueno, pero ¿por qué razón te vas a una alegoría cuando lo que dice literalmente no tiene ningún problema? ¿Me explico? Entonces, el punto es que tú no puedes hacer alegorías cuando quieras en la Escritura, porque entonces es imposible entender lo que la Biblia dice. Si cada quien va a inventarle una interpretación propia, es imposible que Dios haya tenido un propósito al escribirla, ¿verdad? Al momento de inspirarla y escribirla tiene un significado, un objetivo que debes entender. Y la traducción más simple es literal. Voy a preparar lugar y luego vendré y me los llevaré conmigo. No hay nada absurdo en eso como para que lo conviertas en una alegoría. Y si tú piensas que nos vamos al final, tienes un problema grave con este pasaje y con otros que vamos a leer. Entonces, algunos piensan que cuando leen Mateo 24, está haciendo referencia a lo que Pablo dijo. Todos saben que Mateo 24 es un capítulo problemático, ¿verdad? Lleno de muchísimas cosas en cuanto al fin de los tiempos. Y cuando tuvimos el curso de Apocalipsis, nuestro examen final es analizar Mateo 24 y dar una interpretación de ese pasaje, una interpretación coherente y congruente, ¿verdad?
No de que, mira, aquí es una alegoría, pero esto no, y luego aquí es así, no. Agarrándolo como es, haciendo todo el esfuerzo literal a una interpretación de exégesis para llegar a una conclusión bíblica. Entonces, algunos cuando leen Mateo 24, piensan que está haciendo referencia a lo que Pablo está diciendo en Tesalonicenses. Vamos a Mateo 24, 29 al 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Quiénes son sus elegidos? Dicen, pues la iglesia. El versículo 29 que dice, inmediatamente después de la tribulación en aquellos días. Así que dicen, por consecuencia, Jesús reúne a sus elegidos después de la tribulación. ¿Me explico? Ahora, esto sería válido si aquí está hablando de lo mismo que Pablo en cuanto al arrebato, ¿verdad? Pero si no es lo mismo, no puedes usarlo como una idea de defender que primero es la tribulación y luego nos vamos. Porque quisiera que viéramos ciertos detalles en cuanto a este pasaje. Número 1, queda claro que va a haber tribulación, ¿verdad? Y después de la tribulación se reunirán a los elegidos. Ok, hay señales en el cielo. Se oscurece el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Por menos que conozcas de física, ¿qué pasaría si pasa eso con la luna y con el sol y con las estrellas? Un gran caos en la tierra, ¿no? Ok. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, ¿verdad? Dice, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Así que todos van a ver cómo Jesús desciende. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán a los elegidos. Así que Jesús no reúne a sus elegidos, manda a los ángeles que los reúnan. Entonces, habla sobre la tribulación, ¿verdad? Primero. Segundo, señales en el cielo. Tercero, Jesús desciende en nubes. Y cuarto, los ángeles reúnen a los elegidos. Vamos a lo que dijo Pablo, primero de Tesalonicenses 16 al 18. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Comparemos este relato con Mateo. Número 1, para nada está mencionada ni la tribulación ni señales en el cielo, ¿verdad? No están consideradas en este pasaje. Número 2, ¿quién es el que reúne a sus... ¿Quién es el que primero resucita a los muertos y luego transforma a los elegidos? Jesús mismo. No sus ángeles. Jesús mismo. Ahora, aquí no dicen que Jesús se ve bajar. Dice que nosotros vamos a subir. ¿Está hablándonos de la misma cosa o no? ¿Y te fijas? Mateo dice Jesús baja. Pablo dice nosotros subimos. ¿Verdad? Los ángeles recogen o juntan a los escogidos. Jesús mismo, con voz de mando, hace que los muertos resuciten y luego transforma a los demás. Así que no puede estar hablando del mismo suceso. ¿Me explico? No puede ser lo mismo. Mateo 24 habla del día del Señor. Pablo está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y siempre que habla del arrebatamiento de la iglesia, nunca se menciona el juicio, nunca se menciona señales, nunca se menciona tribulación. Entonces, si tratamos de encontrar analogía entre Mateo 24 y lo que dijo Pablo, pues tenemos en común la trompeta. ¿Verdad? Nada más. Entonces, no podemos concluir que porque dice que inmediatamente después de la tribulación de esos días, eso implica que el arrebato, que no está mencionado en Mateo 24,
no puedes establecer que el arrebato es después de la tribulación. ¿Me explico? Entonces, si el tema del arrebato no es mencionado en Mateo 24, Mateo 24 nos está hablando de otro tema que veremos en el capítulo 5. Pero, cuando dice aquí también, cuando dice que seremos arrebatados, la palabra griega es harpazo, que según el diccionario Helps se traduce como tomar por la fuerza, repentina y decisivamente, con un visible despliegue de fuerza, como quien toma el botín de guerra. Ok, imagínate que es la gran tribulación. Jesús viene a reinar en la tierra, pero primero nos rapta. Si ya viene a tomar la tierra como su reino, que la iglesia es la reina, ¿verdad? Es su esposa. Si ya viene a tomar la tierra, ¿es necesario que seamos arrebatados por la fuerza cuando viene a reclamar lo que es suyo? Claro que no. No tiene ningún sentido utilizar la palabra harpazo cuando Él viene a reclamar lo suyo. La única forma en la que tiene sentido es que aún no tome el reino que le corresponde. Porque Jesús dijo claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. Y para poder quitarle a Satanás de su dominio, a los que son de Dios, ¿cómo tendría que quitárselos? Por la fuerza. Entonces la palabra harpazo, de arrebatado, que algunos por eso le llaman el rapto. Cuando raptas a alguien, no es así, ¿podría por favor ser tan amable de subirse al carro y participar en ese secuestro de manera pacífica? No, es por la fuerza. ¿Por qué Jesús necesita sacar por la fuerza a los suyos? Porque aún no toma el control del reino que ha recibido. Eso implica que Satanás aún está en control. Cuando Jesús venga, viene a matar a sus enemigos, ¿verdad? Viene con el control de todo. Es imposible que seamos arrebatados cuando Jesús ya tiene el control de todo. Así que hay problemas al pensar que es al final. Dice, espérate, ¿qué me dices si a la mitad? Hasta ahorita no hay nada que impida que sea a la mitad, pero más adelante hablaremos de eso. Porque en lo personal, que claro, hay libertad en lo que tú quieras pensar, pero haciendo una exégesis bíblica tenemos que analizar las tres posturas y encontrar la que menos problemas tiene, porque también el rapto pre-tribulación tiene algunos conflictos a la hora de interpretar algunos pasajes. Si la Escritura dejara claramente lo que queremos escuchar, no, y que ni crean que es después de la tribulación en el medio, sino que en el principio podríamos decir, pues aquí está, ¿verdad? La Biblia lo dice claramente. Pero como no lo dice así, es posible que encontremos dificultades en algunos pasajes. Y tú escoge la que más te guste, porque repito, esto no debe ser tema de división entre los creyentes, ¿ok? Mientras estemos de acuerdo en que hay un arrebatamiento. Entonces, vamos a otro pasaje de Pablo, 1 Corintios 15, 51 al 52. Esto también me ayuda a demostrar que en los evangelios no está registrado esto que Pablo dijo. 1 Corintios 15, 51 al 52. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿qué dijo Pablo en Tesalonicenses? Esto es lo que dijo el Señor, pero los evangelios no lo dicen. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué no lo dicen? Pablo dice, porque es un misterio que a Pablo se le reveló, y él lo dice en la iglesia. Así que no puede estar registrado en los evangelios. ¿Me explico? Eso es algo que se le mostró a Pablo. Y este asunto del rapto de la iglesia y la transformación no puede estar registrado anteriormente. Y cuando Pablo dice que es lo que el Señor dijo, está haciendo referencia a la revelación que se le dio. ¿Me explico? Así que dicen, oye, ¿por qué Jesús nunca habló de esto? Porque era un misterio. Pablo lo está diciendo, que Dios tuvo a bien revelárselo a Pablo para administrar a los gentiles. ¿Ok? Ahora, yo pienso que de aquí sale una pregunta lógica que todo cristiano se debe de hacer. Si es un hecho que los muertos resucitan, ok, me interesa los que resucitan en unión con Él, ¿verdad? Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado si ya estábamos muertos. Si no,
En un instante seremos transformados. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Ha salido cada loco asegurando que sabe, ¿verdad? Y no estamos lejos de esas locuras que han hecho de poner panorámicos y publicar en muchas partes el día y la hora en el que va a suceder. De hecho, en el año 2000 andaban diciendo también. ¿Quién de aquí se preparó con latas y todo? ¿Ninguno de ustedes? Yo no, porque no tenía el dinero. Pero donde me congregaba sí se prepararon. Y venía un colapso y que las computadoras tomarían el control. Yo estaba nuevecito en cosas de Dios, entonces lamentablemente no es nuevo. Y si desde aquel entonces, vamos a ver más adelante, que decían que ya había venido Jesús, ¿cómo se atreven a decir que pueden calcular el día y la hora? Mira, Mateo 24, 36 al 44. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Fíjate, no nos dice cuándo, pero nos dice más o menos cómo. Será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Y aquí es una comparación entre Jesús y el ladrón. Pero no está acusando a Jesús de ladrón, ¿verdad? Ni que sea como un ladrón. Está diciendo que así de inesperado como un ladrón en la noche, así vendrá Jesús. Ahora, si lo que dice Mateo 24 sobre las señales en el cielo, el sol se oscurece, la luna y se mueven las estrellas, puede ser que acá abajo estén todos como si nada y de repente, ¿algo pasó? ¿Cómo puede ser posible que si hay semejante señal en el cielo, en la tierra estén como si nada? No cuadra, ¿verdad que no? Entonces, fíjate, cuando hablan sobre los fines de los tiempos, dice será como en los días de Noé. Hasta que Noé entró en el arca, entonces vino el diluvio. Y es muy distinto a todas las señales, sobre todo cuando leamos Apocalipsis, que dice que ninguna montaña permanecerá en pie, ni será hallada ninguna isla. Es un desastre completo, y entonces vendrá Jesús. Así que nos dice, el día y la hora del fin no sabemos, pero hay una semejanza. Cuando no entra en el arca, el diluvio los destruyó. Así será en los días finales. Así que, si tomamos la misma analogía, y las palabras de Pablo, y las palabras de Jesús, 1 Corintios 15, Juan 14 y 1 Tesalonicenses 4, nos narran el mismo evento, ¿verdad? Jesús va a venir y te va a llevar a donde está Él. Así que si tomamos esta analogía del arrebato con lo que Jesús dijo en cuanto a Noé, para que venga el castigo, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Así como sus elegidos, Noé y su familia, estaban en un lugar seguro, ¿qué tendría que pasar con los elegidos ahora? Tendrían que estar en un lugar seguro. Y la promesa de Jesús es: vendré y los llevaré. Pablo dice, así estaremos para siempre con Él. Y cuando Jesús venga con todos sus santos, ahí vamos a andar. ¿Me explico? Entonces, cuando habla en cuanto a los tiempos, es imposible que podamos determinar algo, ni aproximado. Hay gente que dice, bueno, el día y la hora no, pero el mes sí. El mes y el año sí lo tengo. Y convencen a muchos incautos. Invierten millones de dólares en avisar del fin del mundo, cuando la propia Escritura habla que es imposible saber el día y la hora. Ahora, ¿qué tal? ¿El mes? ¿Podrás saber el mes? Yo pienso que ya es necedad. ¿De qué te sirve? Pero vamos a Romanos 11:25. Dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, Dios va a tratar con Israel. Y eso es importante. La iglesia inició en el Pentecostés y termina antes de que Dios trate con Israel, ¿verdad?
Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, todos los gentiles hayan entrado, entonces Dios tratará con Israel. ¿Se acuerdan que por tiempo ya no lo voy a leer, que Dios le habló a Israel que lo pondría celoso con otro pueblo y luego se reencontraría con su pueblo? Este periodo de inicio de la iglesia y cuando entra la totalidad de los gentiles es un inicio y un fin de la iglesia. Entonces podemos decir que según Jeremías, vamos a Jeremías 37. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ese día. Reina Valera 60. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Está hablando del día del Señor, el día de la retribución, el día de la gran tribulación, cual no ha habido ni habrá. Es el día de castigo y está diseñado para Jacob. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios se vuelva a Israel y le quite su dureza, se cumplirá el día del Señor, donde tiene que tratar con Jacob, no con la iglesia. Así que cuando el último gentil elegido sea regenerado, ¿qué tendrá que pasar? Vendría el día del Señor. Pero si el arrebatamiento de la iglesia es antes, entonces cuando el último gentil sea regenerado, tiene que venir Jesús por su iglesia. Más adelante lo haremos de las 70 semanas de Daniel. Están destinadas para tratar con los israelitas, no para con la iglesia. La iglesia no forma parte de las 70 semanas de Israel. Entonces, no podemos saber la hora, pero podemos saber que cuando el último gentil se ha convertido según la elección de Dios, inicia un proceso que ha estado detenido durante años porque no han entrado todos los gentiles. Y Pablo dijo que él era ministro de los gentiles para predicar la salvación. Y a él se le revela el misterio de lo que sucederá con esos gentiles que han creído, con la iglesia. Entonces, leamos Apocalipsis 3:10 para terminar. Dice, ya que has aguardado promesa de Dios, de Jesús, a la iglesia de Filadelfia. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Reina Valera 60 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el día del Señor es esa prueba que tendrá toda la tierra. ¿Y cuál es la promesa de Dios a la iglesia en Filadelfia? Te guardaré de ahí. Es imposible que la iglesia pase por la tribulación a la luz de esta promesa, ¿no? Y 1 Tesalonicenses 5:9 al 11, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Así que aquí dice, no nos destinó para el castigo. El día del Señor es día de retribución y juicio y castigo. La iglesia no está destinada a eso. 1 Tesalonicenses 5:1 al 4, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. ¿Te fijas? Aquí está diciendo exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 24. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. No nos va a sorprender ese día, ¿verdad? ¿Y qué dice arriba? No necesitan que les escriba acerca de esto. ¿Por qué? Si la iglesia se fuese a quedar en toda la tribulación, ¿no necesitaríamos instrucciones al respecto? Todo el Nuevo Testamento son instrucciones a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Para el periodo del día del Señor, la gran tribulación, no necesitamos saber nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la oscuridad. A nosotros no nos va a sorprender ese día como ladrón. ¿Me explico? Entonces, la esperanza de Pablo a los tesalonicenses es, los que se murieron, no se entristezcan por ellos, los van a volver a ver. Y es más,
no se van a perder la venida del Señor en cuanto al arrebato. Ellos son los primeros que lo van a ver. Luego nosotros los que estemos vivos. ¿Y sabes qué? No nos destinó para el castigo. Anímense unos a otros. ¿Eso te anima o no? Algunos que dicen, no, pero yo no le saco a la tribulación. Bueno, ya veremos próximo tema, que es el día del Señor. Y de hecho hay un pasaje que dice, ay, de aquellos que anhelan ver ese día. Es un día que nadie debería de ver. Eso ya es de mi cosecha, ¿verdad? Pero lo vamos a leer. La Biblia dice, ay, de aquellos que anhelan ver el día del Señor. No tienes idea de lo que va a pasar. Y aquel que diga, que venga, hombre. Aquel que el que llegue a ver el día del Señor no es de la iglesia. Así de simple. El arca que salvó a Noé y a su familia nos habla de quién? De Cristo. Que así como en los días de Noé vendrá los días finales. Y por medio de Cristo seremos librados de la prueba venidera. Eso anima. ¿Me explico? Así que cuando las cosas no marchen muy bien o experimentes pérdidas dolorosas en cuanto a familias, en cuanto a seres queridos, aunque no sean familiares, estando en Cristo no hay ninguna razón para perder la esperanza. No hay ninguna razón para vivir deprimidos porque alguien se fue. Porque la Biblia le habla como gente que duerme, que seguramente despertará, no por méritos nuestros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso, al morir en Él, podemos confiar que resucitaremos como Él. No depende de lo que hago, ni de qué tan puro estaba cuando me morí. Depende de tener el Espíritu Santo en ti. ¿Me explico? Y eso es lo mejor que pueda entender cualquier creyente. Es la esperanza que nos mueve, que nos esforzamos sabiendo que a pesar de que seguimos fallando, Él nunca falla y que su voluntad decretiva nadie la puede alterar. Así que si estamos con Él, podemos descansar en que ya sea que muramos o que vivamos, de Él somos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. El arrebato de la iglesia y el día del Señor son cosas separadas, independientes completamente. Pertenecen al fin de los tiempos. Pablo va a hablar del anticristo y todo ese tipo de cosas, que también hay mucha desinformación al respecto, ¿verdad? Según lo que hemos entendido de la Escritura, nosotros no tendríamos por qué preocuparnos de ese anticristo, ni de la marca de la bestia, ni de la gran persecución que habrá cuando el anticristo gobierne, porque no estaremos aquí. Así que no vivas como si no tuvieras esperanza. No pongas los ojos en lo que pasa aquí. Pon los ojos en lo que va a venir, en la esperanza que tenemos de que venga por nosotros. Y una cosa es segura, ¿tú crees que Jesús podría venir hoy? No, ¿o sí? Cuando menos se lo espere. Cuando todos digan paz y seguridad. Cuando nadie se lo imagine. Estarán unos en el campo, unos acostados en su trabajo cotidiano, en su día a día. Entonces pasará. Iniciará el proceso de castigo, pero antes de eso, la iglesia se va. Así que no hay ninguna razón para decir, como el siervo malvado, mi Señor tarda en venir, y se pone a embriagarse con otros y a hacer mal uso de lo que se le ha encomendado. Seamos, como más adelante leeremos, como esos siervos fieles, que siempre están atentos de que llegue su maestro, porque tienes dos opciones, o llega o te mueres, y de las dos cosas no sabemos ni el día ni la hora. Así que lo más negligente que puedes hacer es decir, todavía falta mucho, que al cabo no hay tercer templo. Y otras cosas que los que estudian Apocalipsis pueden usar como excusa para decir, todavía falta. Así que oremos y pidámosle a Dios que seamos esos siervos fieles,
que siempre estamos atentos, ya sea que venga o que muramos, como ven. Vamos a orar, Señor. Te pedimos que la esperanza de la que habla Pablo, la esperanza que lo mueve, ya que tú resucitaste de entre los muertos, podamos tener plena certeza que también resucitaremos contigo, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por la unión que tenemos contigo, porque nos has dado tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, porque estamos en un proceso de santidad, no somos perfectos, llegaremos a hacerlo cuando nos des un cuerpo nuevo. Enséñanos a confiar en ti, y que el sacrificio, lo que tú hiciste, la obediencia, es suficiente, Señor, para que podamos confiar en tus promesas, que tengamos la evidencia interna de tu Espíritu Santo en nosotros, redarguyéndonos de pecado, guiándonos a todo lo correcto, luchando con nosotros mismos, para que podamos estar seguros que a pesar de que no somos perfectos y tenemos muchas cosas que mejorar, tu Espíritu Santo está en nosotros y esa es la garantía de que resucitaremos cuando venga, si es que morimos, o que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando vengas por nosotros en las nubes. Así que, Señor, enséñanos a vivir de manera congruente, no poniendo los ojos en lo que tenemos aquí, sino en lo que está por venir, confiando en que nada nos separará del amor de Cristo, que no hay ningún ser creado que pueda apartarnos de Él. Así que, Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que hemos perdido esperanza, por todas esas veces que hemos tirado la toalla y ya no queremos seguir adelante, por todas aquellas veces que a causa de nuestro pecado sentimos que no vale la pena perseverar. Pero gracias a ti, que a pesar de que muchas veces pasamos por ahí, seguimos perseverando porque tú nos sostienes. Así que según tu voluntad, la que decretaste antes de crear el mundo, hágase en nuestras vidas, Señor. De antemano, gracias y que toda la gloria sea para ti. Amén.